Ahí va, arranca. 1, 2, 3. En este video vamos a aprender sobre el derecho romano, que se remonta a los orígenes de la ley o del sistema legal actual, y cómo eso afecta el precio de tus cripto. Bienvenidos a Solo, donde aprender cripto es fácil, gratis y divertido. Le damos inicio a un nuevo capítulo del código de Hammurabi al código de la blockchain con nuestros queridísimos amigos Santi Ríos y Gabo. Caballeros, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un poco vende humo Bien. eso de cómo el derecho romano afecta el precio de tus cripto, ¿no? Un poquito, sobre todo porque medio que ya se extinguió el derecho romano, pero bueno, no importa. Nunca Bueno, ¿Cómo pero sabes, podemos nunca llegar? efecto sabes. mariposa. El precio de Ethereum sería el precio de Ethereum si no hubiesen existido los romanos y su sistema legal. No, No, eso sí, seguro que sí. Y tampoco si hubiese caído UST si no hubiese existido el Imperio Listo, Romano, seguro. listo. ¿Por qué cayó UST? Abro hilo. Cayó Por el el Imperio Imperio, Romano. la culpa del Imperio Romano. Culpa Vos del me vas Imperio a Romano. contratar como abogado dentro de poco si sigo así. Pero bueno, ¿qué, No, qué, qué es efectivamente el Imperio Romano, el sistema legal? ¿Cómo se relaciona con el origen de la ley? bueno, Porque se no. dice mucho, ¿no? Es una frase por ahí medio vende humo, ¿no? Los romanos. ¿De qué se habla? La otra vez mencionamos el Código de Hammurabi, los orígenes incluso más filosóficos de los que hablaba Sí. Jean-Jacques Rousseau, esa frase de Gabo que no me acuerdo para citar textualmente, pero era brillante. Sí. Si no me acuerdo de Rousseau, pero básicamente decía que el origen de la desigualdad nace cuando un hombre se da cuenta de que puede decir esto es mío y los demás tienen la suficiente voluntad o suficiente debilidad como para aceptar que eso le pertenece a ese hombre que dijo que era suyo. Es un Tal farsón. cual. No me la Primero acuerdo y la que dijo perfecto. No, sí, sí, el no me la primero, acuerdo, pero se la acordaba. sí, no, no sé si son textuales, por eso digo, no, no me la acuerdo de memoria, pero Una traducción de francés así medio libertinajeada. ¿Y cómo pasamos de eso al Código de Hammurabi y al derecho romano? No, o sea, básicamente, como todos sabremos, el Imperio Romano fue una de las, por no decir la sociedad, o sea, la organización social más importante de la historia de la humanidad. dentro Por de el Occidente. tamaño, ¿qué dijiste, Gabo? Dentro de Occidente, porque esa es un, Sí, perdón dentro que de te Occidente, obvio, pero esa es obvio. una de las cosas que me pasó cuando crecí un poco más y me di cuenta que estamos totalmente sesgados con una visión de qué es la visión occidental, porque el imperio chino También. existía y lo mismo que otras civilizaciones que le precedieron y siguen vivas hoy por hoy. Y nosotros creemos que lo único que hay es el sistema del derecho romano porque así nos enseñaron. Pero bueno, perfecto lo que dice Gabo, de verdad. Pero bueno, por el tamaño que llegó a tener el Imperio Romano en su momento, que era, bueno, obviamente teniendo en cuenta lo que dice Gabo de todo lo de la cultura oriental, pero en su momento era gran parte del mundo conocido, llegó a ser dominado por los romanos. Y obviamente eso tuvo una influencia fundamental, porque lo cierto es que el Imperio Romano fue creciendo y a medida que fue creciendo fue conquistando nuevos territorios y fue también adoptando o adaptándose a estas nuevas realidades que surgían en estos nuevos territorios, que después se fueron reflejando en varias cuestiones de su cultura y obviamente como también en su normativa. Y después, justamente todo este crecimiento que tuvo el Imperio Romano, que después fue obviamente decreciendo cuando los bárbaros lo empezaron a atacar por todos lados, lo cierto es que dejó un cierto rastro, o un rastrojo, digamos, si lo podemos llamar de alguna manera, que dejó en esas culturas que después fueron reemplazando a los romanos, un pequeño rastro de lo que era la cultura romana, y eso fue a medida que fueron pasando los años, pasándose de generación en generación y termina llegando a ser, hoy en día, el derecho romano, una de las principales fuentes del derecho occidental, obviamente haciendo la excepción del common law, que bueno, Gabo había hablado un poquito la charla pasada, pero al menos en lo que es Argentina, por ejemplo, o el derecho europeo, es una de las principales fuentes y hoy en día lo sigue siendo. De hecho, estaba viendo hace un rato que China, hablando de China de vuelta, sancionó el año pasado un código civil y comercial que tiene y enuncia como una de sus principales fuentes del derecho romano a 2022, 2021. Entonces, imagínense la fuerza que tiene esa legislación de ese gran imperio, de los más grandes imperios de la humanidad, que miles de años después, aún todavía hoy sigue, digamos, determinando normativa, aparte de un país
como China, que una cosa que leí que es muy interesante, que es como que China pretende ser el nuevo imperio y para eso mira para atrás y ve un viejo imperio que fue el Imperio Romano, que fue en su auge el imperio más grande o de los más grandes de la humanidad. Así que bueno, eso es más o menos la gran importancia que cualquiera podrá darse cuenta por la importancia que tienen los romanos, no solo en el derecho, pero bueno, especialmente en el derecho. Hoy en día en las facultades, no en mi caso, pero sé que creo que Gabo que sí, hay materias de derecho romano, o sea, una materia de derecho romano, entonces Vos, Gabo, imagínense. tuviste una materia que se llama Derecho Romano, literal. Sí, Sí. Eso De porque es la hecho, base de lo que tenemos hoy en el sistema, en este lado del mundo. sí, en nuestra universidad, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, o sea, cambió la forma, porque hay muchas universidades que el derecho romano te lo dan en los primeros años de cursada. En la UBA también fue así, cambió creo que en el 85, hace bastante tiempo cambió. ¿Por qué? Principalmente porque es la base troncal de todo el derecho como lo conocemos nosotros. Como bien decía Santi, es ahí donde abrevan todas las cuestiones jurídicas y fueron encaminadas y nacidas. Porque, volviendo a lo que hablábamos en el video anterior, uno de los problemas de ese momento, para las sociedades en general, era la imposibilidad de conocer la ley y estaban al arbitrio de lo que dijesen la gente más poderosa. Entonces, por eso es que uno de los fundamentos de Hammurabi es tener todas las leyes en un solo lugar bien establecido. Lo que pasa es que Hammurabi tiene como 2000 años antes de que los romanos lleguen a formarse. Porque una de las cuestiones o históricas del Imperio Romano es que empieza siendo un pueblito chiquito, una ciudad perdida en lo que hoy es Italia, y termina expandiéndose a, como bien dijo Santi, ser el imperio más grande, históricamente hablando, en mucho tiempo. Territorialmente no estoy seguro si fue el más grande, pero fue uno de los que más perduró durante siglos y siglos, y pasaron por un montón de cuestiones. ¿Por qué hablamos tanto del derecho romano? Porque es el primero que establece estas fuentes del derecho, que es desde donde nacen los derechos. Al principio de la creación de Roma, bueno, la creación de Roma míticamente se trata de dos hermanos, Rómulo y Remo, que son abandonados por su madre y los adopta los rescata de su muerte una loba que los amamanta y así crecen, bla, 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 y crecen y se pelean y uno mata al otro por una cuestión territorial y un montón de cuestiones jurídicas que no vamos a meternos ahora, que también se podrían estudiar, pero no valen la pena, me parece, para este video. Y así surgen lo que fue la llamada la costumbre del derecho romano, que fue como el principal elemento con el cual fueron haciendo crecer el derecho dentro de la sociedad romana, que pasó por diferentes etapas. Nosotros conocemos el imperio, pero también sabemos que la civilización romana pasó por momentos distintos. La monarquía o la democracia son partes del mismo proceso histórico que desembocó en lo que fue el imperio romano. Bueno, se expandió, y como toda burbuja, en un momento alguien la pinchó, se dividió en dos, un pedazo se fue a la B, el otro pedazo más o menos siguió unos 1000 años más, y después ya no tuvo nada más que hacer porque ya se había disgregado todo. Alguien vendió mucho Luna, se perdió un poquito el pay y ahí empezó la caída. literalmente en la moneda romana le pasó lo mismo que UST, ¿o no, Gabo? Uno de los Sí, una de grandes las problemas causas, de Roma, una de las causales de la caída de Roma, más allá de la corrupción, fue la inflación que tenían, porque ya era incontrolable. Y ahí está el famoso edicto de Diocleciano, que siempre se lo menciona de vez en cuando, que quiso controlarlo poniendo una tabla de precios y el que no la cumplía era castigado con la muerte. Algo parecido para al que control veamos, hoy claro, en la para que veamos Argentina. qué tan actual es el derecho romano, estas Sí, cosas son cosas que pasan la semana pasada, el mes pasado, siguen pasando porque las ideas se repiten. tal cual, tal cual. Lo que sí me gustaría antes que avancemos en meternos en considerar por qué es tan importante el derecho romano, desde mi punto de vista, es, además de que por ser uno de los primeros que se estableció, porque para mí la expansión del imperio romano, uno de los beneficios que tenía es que
no imponían su cultura, imponían sus derechos, que era algo que las poblaciones locales mucho no le importaba, la cuestión jurídica. Sí le importaba a las poblaciones locales que se respeten sus ídolos, sus dioses y demás cuestiones. Uno de los grandes avances, o por qué pudo en un primer momento avanzar tanto el imperio, la civilización romana antes de llegar al imperio, fue porque previo a la colonización salvaje imperial, iban expandiéndose, apropiando las culturas sin destruirlas. Distinto de la mayoría de las civilizaciones de esa época, que cuando querían ir en un territorio y ocuparlo, iban, mataban a todos, se quedaban con las riquezas, mujeres con los esclavos, y establecían su nueva civilización de acuerdo a sus costumbres y sus formas de ver el mundo. Creo que el ejemplo más claro para todos es la historia archiconocida de Asterix y Obelix, donde vemos que el Imperio Romano, pese a estar constantemente en lucha con otros pueblos de civilizaciones de esa época, como los galos o los británicos, lo que hacía era no solo imponer su cuestión de monedas y sus derechos, sino que respetaba ciertas cuestiones de cada una de esas tribus y las dejaba hacer, lo que permitía que eso fuera un desarrollo positivo para la civilización y permitió, a mi modo de ver, que se expanda durante tantos años el imperio, antes de ser una conquista imperial bruta, que se expanda tanto lo que fue la civilización romana. Sí, muchas veces también la llegada del imperio implicaba paz y orden en el medio de la anarquía. Llegaban y, como decía Gabo, por ahí daban un marco que a una organización social o a una sociedad que estaba más desorganizada, más anárquica, venía el imperio y el imperio imponía ciertas cuestiones que le daban un poquito más de paz y de orden. Pero bueno, como decía Gabo, justamente ese primer momento de no imponer totalmente su cultura, sino también respetarla, fue lo que después generó, como pasó con Hammurabi, que era un conjunto de normas de distintas tribus que después se unificaron, no eran normas inventadas de un día para el otro, sino que fue una compilación de normas que ya existían. Esas influencias se fueron viendo, y creo, Gabo, no sé qué pensás vos, pero para mí la influencia griega fue fundamental para la llegada del derecho romano como lo vemos hoy, que fue después la base del derecho europeo continental. Sí, sin duda, cuando se expande Roma como monarquía todavía en los primeros años de la civilización romana, una de las primeras cosas que hace es ocupar parte de Grecia y a robar, digámoslo así, sencillo, mucho de la cultura. Por eso es que aprende rápido, porque se lleva toda la parte filosófica y todos los avances que habían hecho la civilización griega, se los lleva, literalmente no que los llevan como lo hace el Museo Británico, no necesariamente, pero se llevan parte de la cultura, se llevan a los filósofos, están relativamente cerca en ese momento, y de hecho mucha de la civilización griega comparte raíces con los primeros romanos, no me acuerdo si son los etruscos o no importa, no me voy a meter en eso. Pero esa influencia de Grecia se nota bastante en cómo se va adaptando el derecho romano, que pasa a ser, previo a la llegada del imperio, bastante tiempo antes de que llegue el imperio, se vuelca a un formato papel, digámoslo así, o un formato de tablas. Formato Antes piedra. de esto, claro, sí, formato piedra sería más válido, porque no me acuerdo el material de las tablas, pero eran tablas al fin y al cabo. Antes de eso, se ensagían por la costumbre, por lo que decían la gente que vivía ahí. Después, con todos estos conflictos, fueron estableciendo reglas, no me quiero meter en detalles de cómo se formaban las reglas antes, pero durante los primeros 500, 600 años se manejaban por costumbre y después fueron estableciendo una serie de reglas que terminan desembocando en la famosa ley de las 12 tablas, que ahí sí se establece casi todo lo que serían los principios generales del derecho. Ahí tenés sucesiones, derecho procesal, derecho comercial, obligaciones. Desde ahí, desde ese momento, es que empieza a tener una forma el derecho como un todo. Hasta que como 500 años después aparece uno, Justiniano, ¿no, Santi? Sí. Y hace la primera codificación, que es agarrar todo ese conjunto de leyes, llamémosle, que estaban sueltas en las tablas o las costumbres también, y las unifica en un solo cuerpo, en un formato de código.
donde está todo ordenado por sectores para que uno pueda ir a consultar tranquilamente en la tabla correspondiente qué delito cometió. Casi como una gran base de datos, un smart contract que va y que busca la información y hace. Todavía no llegamos al smart contract, pero sí es una base de datos. Es específicamente lo que se hace es, se establece, se ponen en un solo lugar todos los datos para tenerlos todos acomodaditos y que sea fácil ubicarlo. Porque antes de eso tenías como, bueno, y esta norma, y esta norma, y esta norma. Entonces, al unificar tenés un solo lugar. Entonces vos ya sabés dónde ir a consultar esa base de datos. O sea que Hammurabi es el primero en decir, bueno, las normas habladas que se van transmitiendo de persona a persona, las escribimos, las ponemos en el medio de la plaza y a partir de ahora todos dejan de tener la excusa de, pero yo no sabía, porque está escrito en la plaza, al alcance de todos, y de repente los romanos, en este gran proceso de conquista, de incorporación de culturas y de distintas mutaciones que recorre la monarquía, la república, el imperio en más de 1000 años, son los que expanden eso y después lo codifican en todo un marco común que era justamente común a todo el imperio, o cómo se dio ese proceso. Sí, sí, sí. Es que la idea era justamente, o sea, como bien dijo Gabo, veníamos de, antes de la ley de las 12 tablas y luego de la codificación, de normas orales que se pasaban de generación en generación. ¿Y qué pasó? Acá hablando también, volviendo con la frase de Gabo de la desigualdad. Lo que pasaba es que, al menos obviamente en sus inicios, tenías los patricios, que eran los que tenían todo el poder, todos los derechos, y el resto después tenían los plebeyos, que eran los que estaban sometidos a la decisión de, digamos, a lo que querían hacer los patricios. Entonces, el gran problema es que como no estaba escrito en ningún lado, ellos lo interpretaban como querían, como les convenía. Si no, vos cometiste esto y claro, no está escrito, vos no tenés manera de combatir eso. Entonces, justamente eso es lo que viene digamos, a paliar primero la ley de las 12 tablas y después la codificación de Justiniano, porque imagínense que un imperio del tamaño del Imperio Romano y en la época del Imperio Romano, porque no estamos hablando de hoy, Argentina, donde yo puedo entrar a internet, busco Código Civil y Comercial y lo puedo buscar tranquilamente. Entonces, era fundamental hacer una codificación como la que se hizo y que después esa codificación, hay quien dice incluso que es, junto con la Biblia, uno de los elementos fundamentales de la cultura occidental, de toda la historia, digamos, de la cultura occidental. Y que después, de hecho, todas estas normas se fueron fusionando con el derecho canónico, más en la Edad Media, y después fue mutando en lo que, bueno, como dije, no quiero sonar repetitivo, pero fue el derecho continental europeo, que después lo trajeron los españoles cuando hicieron la conquista de América. Después, obviamente, no es que lo recibimos tal cual, sino que se fue adaptando a la realidad de un nuevo continente, con el famoso derecho de Indias. Pero bueno, la realidad era que era algo necesario por el tamaño del imperio, por la cantidad de ciudadanos, de gente que tenía, hacer una unificación. Y en eso fue Justiniano un visionario, aunque después también, o sea, después tenemos también, bueno, lo podemos hablar un poquito, pero el tema de los glosadores, que fue la escuela que permitió que ese código llegara digamos, a hacer más, porque si no fuera por eso uno podría decir que el código justiniano hubiera quedado ahí y hubiera quedado en la nada, o quizá como una pieza histórica. Pero bueno, los glosadores fue una escuela que se dedicó a estudiar e interpretar, digamos, las normas de este código que había realizado Justiniano, de esta codificación, y fue lo que permitió después que el derecho europeo lo pudiera tomar y se inspirara en eso para dictar sus normas. Por ejemplo, el Código de Napoleón, que fue una también de las fuentes del Código Civil de Vélez Sarsfield, que fue, bueno, el código argentino, el original, en materia civil y comercial. Gabo, no me mates, no me acuerdo de qué época era el Código Penal, pero bueno, incluso... Sí. De 1930 me parece que es bueno, es bastante, dentro de todo... La actual. Sí. Pero bueno, incluso el propio Vélez Sarsfield tenía el código viejo, lo que tenía, que era algo que a muchos les gustaba, a muchos no, es que uno tenía un artículo y abajo había una nota gigante donde Vélez explicaba, sí, Gabo, yo no llegué a ejercer con ese código, pero
No, que te explicaba de que te dónde tomen había una sacado nota. y por qué. Entonces, más o menos es esa fue la tarea que hicieron los glosadores con el código justiniano y bueno, Un poco la eh, interpretación. claro, o sea, No, es decir, claro, es que los profesores a veces te tomaban las notas, porque el problema de eso, había varios problemas. Vamos a hablar mal de Vélez Sarsfield ahora. Vélez Sarsfield, primero que no trabajó, segundo que se copió de todo. Dos cosas. Primero, porque el que trabajaba era el yerno, que ahora no me acuerdo el nombre, se me fue, pero el que trabajaba era el yerno, que era el que tuvo que hacer todo el trabajo, y el código está literalmente casi copiado del código de Freitas, que era un proyecto, un esbozo de código para Brasil, y Vélez dijo, mira qué lindo esto, vamos a agarrar y vamos a copiarlo. Y en el medio le quedaron un par de incongruencias. Entonces empezó a meter las notas. Las notas eran, en muchos casos, no tenía tantas notas, no voy a decir que tenía miles de notas, pero tenía unas cuantas. Y había muchos casos en que las notas decían mucho más que el artículo. El artículo eran 2 párrafos y la nota era 8 párrafos. Entonces es como, le metió bastante, entonces esas notas te modificaban un poco. Entonces fue como el aglutinamiento de eso. Me gustan estos datitos de color acerca de la historia detrás del código de Vélez Sarsfield, pero volviendo un poco a los romanos, me gustaría desglosarlo en 3 o 4 cosas que fueron diciendo y que tienen que ver con el impacto, y son un poco la razón de que hoy en día sigamos hablando de los romanos y nuestro código y el de Napoleón y algunos más anteriores estén basados en gran parte en el código romano. Está primero lo de ir a las fuentes, que es lo que mencionaba Gabo de las costumbres, después la parte de expandir ese código y esas costumbres o la legalización o tipificación de esas costumbres, y después finalmente el hecho de codificar todo en un gran sistema, en un gran marco legal, en un gran framework. ¿Cuál de Ujú. ustedes es la parte más influyente? ¿Qué es realmente lo que hace que hoy sigamos hablando de los romanos? Eso de las fuentes, el hecho de expandirlo a a todo Occidente por lo menos, y después el hecho de haberlo tipificado y haber dado un marco tan completo. ¿Qué es más importante en la influencia del derecho romano hoy? De los tres, por una cuestión de herencia, creo que la codificación, pero sin los otros dos, sin duda no hubiese existido, porque para mí, seguimos hablando de los romanos, porque como dijo Santi hace un ratito, fue el mayor imperio de la época, y fue muy grande, llegó hasta los límites casi de Mongolia, China, como que creció mucho más de lo que nos podemos imaginar, por eso es que tuvo tantos problemas y terminó como terminó. Pero bueno, históricamente dejaron un legado que fue bastante práctico para todo lo que fue las generaciones posteriores. El hecho de dejar todo por escrito parece una boludez por la época en la que estamos, pero en ese momento fue un cambio radical, fue un cambio total de paradigma, pasar de una evolución oral, de la gente va reproduciendo lo que dice que es el derecho, a tener un lugar donde esté establecido. Más allá de que, bueno, después obviamente la vida, los reyes, los imperios y demás, pero tenías como persona, digamos como, vamos a decir como patricio, tenías una cierta de derechos, una suerte de derechos establecidos. Y obviamente eso preservó durante mucho tiempo y hizo que posteriormente, más de 1000 años después, se pueda volver a retomar eso, como decía Santi recién, a través de la codificación dijeron, bueno, ya tenemos esta base, hagámoslo actualizado, y así surgieron los nuevos cuerpos legales dentro de lo que es el sistema continental, que es todo lo que no es, llamémosle rápido, descendiente del imperio inglés. O sea, todo lo que Bien. sea inglés, piénsenlo como common law, y todo lo que sea latino, piénsenlo como derecho romano. Y Sacamos África y Asia, ¿no? para ir cerrando, me gustó eso de tipificarlo y codificarlo, es justamente como cuando uno escribe un white paper, o mejor dicho, uno escribe código, después cualquiera puede ir, forkearlo, pero ya está escrito, ya tenés los estándares de OpenCP, no tenés que codear de cero cómo hacer un token, por ejemplo, y eso permite que haya cada vez más tokens, que haya cada vez tokens mejores, porque la gente se pueda pensar cómo mejorar y no se pueda pensar de cero cómo arrancar, eso de construimos parándonos en los hombros de los gigantes. tal cual. Hay una pregunta que es clave ahí, porque Satoshi no solamente dejó escrito y dejó un código con lo que hacía su protocolo, sino que aparte desarrolló un protocolo totalmente nuevo e innovador.
¿El derecho romano era también una innovación en el contenido o era simplemente una innovación por el hecho de que estuviese escrito y cualquiera después podía copiarlo? Es decir, ¿era realmente novedoso lo que hicieron en términos de sistema legal, más allá de Sí, haberlo sí. codificado, o también era una estructura que decís, che, qué bueno esto, nunca lo habíamos hecho así? Fue No, algo sí, sí, total. Dale, dale, muy, Santi. muy novedoso la manera en que lo resolvieron. Obviamente tomaron influencias de muchas culturas, pero algo que no quería dejar de decir, que por ahí uno lo pasa por alto, pero por ejemplo, para no dejar de hacer la relación con el tema que nos trae, que es la blockchain, las criptomonedas, hoy en día hablamos de smart contracts, pero el concepto de contrato que nosotros al menos tenemos hoy en día, que conocemos nosotros, viene de la época de los romanos. Entonces, yo lo que le decía a Gabo cuando hablamos antes, hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes principios que vienen de los romanos es el principio pacta sunt servanda, un principio en latín que significa que dice los pactos serán cumplidos. Y qué mayor expresión de ese principio que un smart contract, que automáticamente te cumple el pacto. Entonces, hasta eso, en esos pequeños detalles están los romanos, a pesar de que no los vemos. Pero hay cosas como, qué sé yo, principios que nos traen, como por ejemplo el principio, no quiero hablar todo el tiempo en latín, pero alterum non laedere, que es el principio de no dañar a otro, que es básicamente el principio base de todo el régimen de responsabilidad civil, que podemos hablar, por ejemplo, que con Gabo vivimos discutiendo de la responsabilidad de los exchanges cuando, por ejemplo, con lo que pasó con Luna. Entonces, son esas sutilezas que por ahí uno no las nota porque las da por sentadas, pero nos demuestran la novedad y también la trascendencia que tenía de lo que hicieron los romanos. Instituciones como la Prenda, por ejemplo, que uno podría decir que están presentes cuando uno pide un préstamo colateralizado, lo que está dejando ahí como colateral, podría decirse que está prendado. Era una O sea institución que ya existía en la los antigua romanos son Roma. los primeros en pensar maker. Estaba ahí Sí, Julio por eso, César haciendo los por eso le tokenomics. dieron trabajo a Marian por ese apellido. ¿No te Claro, parece Mariano, romano bien. ese apellido? Si vos estaqueás un poco de auros, No, tenés los sí. distintos templos. No, pero sí, sí, yo creo que una de las cuestiones fundamentales fue que fue una innovación totalmente revolucionaria para esa época. Obviamente pasó mucha agua abajo Sí. del puente, pero para esa época fue totalmente revolucionario estos conceptos que contaba recién Santi y otros. Por ejemplo, está bien, obviamente vamos a decir que pasó, que era muy distinto, ¿no? Pero fue la primera civilización en reconocer ciertos derechos para las mujeres. Hay un montón de cuestiones que para la época eran totalmente transformadoras. Una cuestión que nosotros usamos mucho es el proceso. Se establecieron las primeras reglas para hacer un proceso, que si bien era algo bastante religioso, llamémosle, o mecánico, levantar una mano, o por ejemplo al día de hoy, que cuando asume una autoridad jura sobre la Biblia, son formalidades que se crearon en esa época para que los actos se hagan de determinada manera. Entonces, atándolo a lo que vos decías recién de cuando se empieza a codificar, vos ya ahí tenés una base sobre la cual construir. Es como yo no soy desarrollador, perdonen si digo algo incorrecto, vas a un repositorio, una librería y te bajás todo lo que está ahí y ya no tenés que codear absolutamente todo desde la base. Porque ya Me tenés encantó. algo desde arrancar, entonces cuando empezás desde ahí es más fácil. No tenés que bajar, me empiezo todo, codifico todo, estábamos de cero. Entonces, vamos a armar una sociedad nueva, la Argentina. Vélez Arfield, ¿qué dijo? Listo, vamos a una sociedad nueva, tenemos un país nuevo, acaba de nacer, tiene 20 años, 1860. Vamos a crear un código para este país. ¿Qué hacemos? ¿Lo creamos de cero? No. Usamos el white paper en este caso de Napoleón. Napoleón dijo, vamos a hacer un white paper, vamos a crear un código para esta nueva nación, que es la nación francesa, bla, bla, bla. Vélez Arfield hizo lo mismo. Agarró este pedazo de ese código, dijo sobre esto, forqueo y hago lo mío. O sea que el derecho romano es una mezcla entre el white paper de Satoshi y es una mezcla entre el Open Zeppelin del derecho. Sí. Open Zeppelin va a estar contento con nosotros. Me gusta, me gustan. Los romanos son el Open Zeppelin del derecho. Creo que con esa frase podemos ir cerrando y después la semana que viene o la próxima seguimos profundizando en el impacto y por ahí estaría bueno tocar lo de Napoleón o lo que ustedes consideren más importante para llegar finalmente al código de la blockchain de a poquito. Y nos vamos a saltar 1000 años seguro, pero sí, la semana que viene o la otra seguimos hablando. Bueno, pero tenemos el fork, copiamos, pegamos y aparecemos directamente en el 2019. No pasa nada, sí, sí, salteamos ahí. Acá está el código, se lo mostramos después. Lo subimos a GitHub, no hay problema, lo que ustedes quieran.
Perfecto, genial. Quedamos así entonces, chicos. Un gran placer y nos vemos la próxima. Muchas gracias. No, gracias. Saludos. Nos vemos. Abrazo.